Argentina viene con una inflación tremendamente alta desde hace varios años, pero hoy además sufrimos el golpe de la guerra que tiene al mundo entero en jaque. Ya no es solamente algo que pasa lejos la guerra, no es solamente algo que horroriza por la virulencia de los ataques, por las muertes que genera, por la insensibilidad que implica atacar a poblaciones civiles. Hoy lo sentimos en el bolsillo. La semana pasada voló el precio del pan, subió 50% prácticamente en una mayoría de panaderías, de supermercados. Empezaron a subir el huevo, el maple de huevos que subió fuerte, también el pollo, la carne, las galletitas, los fideos no subieron porque están en precios cuidados, pero no había el fin de semana. Hubo un montón de góndolas vacías. Las grandes usinas alimentarias especulando allí sin entregar producto porque, la harina está recontra sobregirada. Y hoy sube la nafta, hoy subió la nafta, a las 0 de hoy subió la nafta como consecuencia también del conflicto en Ucrania. Los alimentos se dispararon porque lo que Rusia bombardea desde hace 20 días, Ucrania, es el granero de Europa. Y de Rusia también sale un tercio del gas que usa Europa, con lo cual el precio del gas vuela por eso, y vuela porque se interrumpen las cadenas de suministro habitual con Medio Oriente también tan cerca de la zona de beligerancia. Tanto la comida como el gas, para peor, ya venían en precios récord por la pospandemia, porque cuando terminó la pandemia, un montón de gente salió a consumir, las empresas no pudieron responder por oferta y ese desacople hizo que se disparara el precio de muchas materias primas. Bueno, ahora eso empeoró, pero muchísimo, no un poco, empeoró muchísimo. El trigo ya trepó más del 60%, todos los commodities, el girasol más del 70%, la soja un poco menos, pero ya venía re cara de antes, justamente, entre otras cosas, por la sequía en Argentina. Ante una crisis global como esta, sin precedentes, los países lo que hacen es tomar medidas sin precedentes. Y los países que exportan alimentos están reaccionando muy defensivamente ante la disparada del precio de las commodities para que los commodities que ellos exportan no aumenten, no hagan aumentar el precio de los alimentos en cada país. Mirá, hay una mentira muy difundida, que es que Argentina es el único país del mundo que cobra retenciones. Mentira. Hay casi 70 países del mundo que aplican retenciones de distinto tipo. Hay cerca de 50 que fijan cupos a la exportación. Hay otros tantos que arman esquemas como los fideicomisos para evitar que suba el precio. Y si te lo pones a pensar, si se te corres de la cantinela garpa de la mayoría de los economistas en la mayoría de los medios de comunicación, te das cuenta que es del más estricto sentido común. La semana pasada Nicolás Arceo, que es un consultor de energía, me decía cuáles son los países donde es barata la nafta o barata la energía. Los países muy petroleros, ¿no? O sea, en Venezuela se regala la nafta, vale más barata que el agua. En Arabia Saudita también, en otros países también, en Irán también, según no importa el color político que tengan o la simpatía que profesen geopolíticamente, la nafta es barata en los países que exportan mucho petróleo y mucha nafta y muchos combustibles. Es obvio, ¿no? Algo que te sobra, vos lo vendés lo más caro que puedas, pero a tu país se lo das al precio lo más accesible que puedas. Bueno, si Argentina trabajara sus reservas de vaca muerta, también podría hacer esto con los combustibles. No lo tiene hecho porque faltan inversiones, porque falta un contexto para esas inversiones y porque hasta este año faltaba un gasoducto que teníamos ya pagado y no lo hacíamos. Pero en el alimento también pasa así. Indonesia, por ejemplo, la semana pasada cerró las exportaciones de aceite de palma. Cuando vio que se empezaba a disparar el precio de los otros aceites, dijo, ¿sabes qué? Primero que fría la gente acá y después vemos. Indonesia no es un país comunista, ni mucho menos, es un país donde mucha gente se caga de hambre. Entonces, en el mundo están aumentando las galletitas, los fideos, el pan, el pollo, el cerdo, los huevos. Pero Argentina es un país que produce cantidad de eso para exportar justamente a todo el mundo. Y ahí es donde hace falta un entendimiento entre los que producen, los que deciden las políticas y los que
consumimos esos alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque los que consumimos esos alimentos hacemos también otros trabajos útiles para la sociedad. Es mentira también que solamente los dueños de campos sean los que producen en Argentina, ¿viste? Porque también está eso, en momentos así, cuando aparece, aunque sea solapadamente, veladamente, la idea de subir las retenciones a la exportación, aparece ese gaucho intocable, sagrado, al cual no le podemos subir las retenciones porque entonces no va a haber producción en Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no se pueden subir las retenciones para defender en un momento de guerra la mesa más elemental, los fideos que come el pibe pobre, el pan que tiene sobre la mesa ese 60% de los pibes sobre los cuales después encima se rasgan las vestiduras ellos mismos? Las retenciones no son solamente para recaudar. De hecho, en este caso, si subieran las retenciones al trigo, que es lo que hay que hacer, que yo vengo diciéndolo desde la semana pasada, ni siquiera serviría para recaudar, porque las exportaciones de trigo ya están declaradas en un sistema bastante polémico, que para mí habría que revisar. Declaran por anticipado las ventas de granos y cereales al exterior y entonces congelan el valor de exportación y la retención que pagan. Esto el Estado lo permitió porque de ese modo se cobra antes la retención, antes del cobro de los granos. Pero la cuestión en este caso de las retenciones no es recaudar, como hizo Macri cuando subió las retenciones porque se lo pidió el Fondo Monetario para cumplir con el déficit cero. En este caso, subir retenciones es para que la suba de precios mundiales no golpee el mercado interno. O sea, para que no nos suba a nosotros, y especialmente a los más pobres, el pan, las galletitas y los fideos, porque en nuestro país se producen masivamente alimentos. Y de vuelta, hasta un chico razona lo contrario. Si tenés mucho de algo, no debería ser un problema para la población que tiene mucho de algo. Que primero comamos todos los argentinos y después le vendamos al resto, debería ser una idea más o menos compartida, ¿no? Sobre todo si producís de vuelta para 300 millones de habitantes. Bueno, el trigo para exportación ya está vendido, pero el objetivo, como dije, es otro. Son las galletitas, es la leche también, porque la leche también se hace con maíz, es los huevos, el pollo, es el alimento más básico. Pero el problema es una desconfianza. Hay un problema político que no es de configuración económica, que no se resuelve con una ecuación, porque con una ecuación es fácil resolverlo. Lo que tendría que haber es un esquema de retenciones móviles, que si sube el trigo al doble, entonces la retención aumente para que el tipo que está queriendo venderlo a 100 en el exterior, bueno, lo pueda vender solamente a 60 y entonces cuando lo vende acá en el país no quiere esos 100, sino que quiere los 60. Esa es la función de desacople de las retenciones. Pero el problema no es de vuelta, no es técnico, no es económico, es un problema político. Los productores creen que cuando les suben las retenciones se las van a subir para siempre. Entonces especulan. Primero, declaran antes las exportaciones para congelar, no liquidan las divisas, impulsan gobiernos que les juran que no les van a subir las retenciones, aunque después se la terminan subiendo, como hizo Macri. Pero la cuestión es que los productores, los de trigo, por ejemplo, particularmente, nunca recibieron más dinero que ahora por una tonelada de trigo. Están en un precio máximo descontadas las retenciones. Pagan un 13% de retenciones, que podría subir al 15% el gobierno con la ley actual, pero que no puede subir más. Y la verdad que lo tendría que subir mucho más para desacoplar el precio local del extranjero. El fin de semana, los movimientos sociales que hacen pan, lo sé por el Frente de Darío Santillán, por ejemplo, que me llamó Tito, un amigo, me dijo, esta semana no hacemos pan, porque no nos descargaron las bolsas, porque no teníamos plata, porque valen el doble. Los panaderos lo saben, la bolsa que reponen de harina de 25 kilos vale 2.300, 2.500 pesos, y antes valía 1.200. Entonces, un esquema de retenciones móviles solucionaría esta cuestión, pero cayó en la grieta, porque los productores del campo y sus cámaras patronales lo ven y dicen, esto es kirchnerismo, no lo podemos hacer, no lo podemos permitir, vamos a presentar un amparo, vamos a ir a la justicia, vamos a romper todo. Lo mismo que para el kirchnerismo o para el peronismo, equivale a ser macrista subir las tarifas de luz y gas.
Y en realidad están cometiendo una injusticia cuando no suben las tarifas de luz y gas para los ricos, por ejemplo. Porque no es macrismo eso, es subir las tarifas. Y si se desideologizaran las herramientas, si pudiéramos pensar por un segundo fuera de la grieta, con en este caso con la ciencia, pero también con el sentido común, podríamos ponernos de acuerdo mucho más fácilmente. Y podríamos evitar un daño que la guerra va a generar y que va a doler mucho acá, de verdad, va a doler mucho si el gobierno no puede hacer algo para impedir ese impacto en precios. Porque la verdad que el gobierno está tan impotente, tan cruzado por internas, tan resignado a no cambiar nada, que quizás incluso haga poquito, suba las retenciones 2 puntos, marginalmente, haga otro fideicomiso que no sirva para nada. Y lo que hay que hacer es reaccionar muy defensivamente, como están haciendo, como dije, todos los países que producen alimentos. Macri tampoco ponía el control de cambios, porque supuestamente para él era kirchnerismo, era cepo. Y así se la puso de sombrero. Bueno, aprendamos de eso. Es una crisis sin precedentes. Hacen falta medidas sin precedentes también.